¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad nosotros vamos a conversar sobre un tema bastante especial y bastante particular. Y es que Otra Mirada ha publicado esta semana, ha hecho la presentación esta semana del libro El hechicero de la tribu. Es un libro que esta semana se ha presentado, ha sido escrito por Atilio Borón, y que habla sobre Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina. Ustedes pueden apreciar ese libro, encontrarlo ya en las principales librerías de Lima, y nosotros vamos a conversar a propósito de este libro precisamente con su autor, con Atilio Borón. Atilio Borón es sociólogo, politólogo, periodista también, ha escrito otros libros relacionados también a lo que es el análisis de la política, la economía en América Latina, y un poco es interesante hablar sobre este tema porque este libro, El hechicero de la tribu, habla precisamente sobre lo que significa Mario Vargas Llosa como uno de los principales ideólogos de lo que es el neoliberalismo, y se ha publicado en varios países, pero no ha tenido una discusión adecuada en Perú, que es precisamente el lugar de origen de Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto? Y en donde estamos obviamente orgullosos por los logros de Mario Vargas Llosa a nivel de la literatura, su premio Nobel y todo este tema, pero que en cuestiones políticas y en cuestiones ideológicas es muy poco lo que se discute con él. Atilio, ¿cómo le va? Muy buenos días y bienvenido a Otra Mirada. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias Paco, feliz de estar acá con La Otra Mirada y bueno, a tus órdenes, ¿no? Hablando de este personaje tan singular que es Mario Vargas Llosa. Usted culminaba esta semana en la presentación pública que se hizo del libro, esta presentación virtual que se hizo del libro, culminaba con una frase que a mí me llamó la atención. Decía que no podemos caer 30 y tantos años después de lo que fueron las elecciones en Perú, en donde se eligió a Alberto Fujimori, no podemos caer nuevamente en la trampa que nos plantea el neoliberalismo, ¿no es cierto? Esto a propósito también de las elecciones que se vienen en Ecuador, lo que ha venido ocurriendo en otros países, lo que ha pasado en Chile, y que no podemos caer en esta trampa, volver a caer en esta trampa del neoliberalismo. Y esta frase me pareció muy interesante porque la pregunta es, y plantearla de esta manera, ¿cuál es esta trampa que nos plantea el neoliberalismo y cómo la plantea Mario Vargas Llosa como un ideólogo, un intelectual de esta ideología? Comprendo. Mire, la trampa creo que es decirle a los peruanos y a las peruanas, ¿verdad? Y en general a todo el mundo, que si queremos ser felices y queremos vivir en democracia y en justicia, lo que tenemos que hacer es derribar los obstáculos que plantea la intervención del Estado y las estrategias de carácter colectivista de promoción social, y que cada uno se esfuerce para lograr los fines que consideren más importantes en sus vidas. Las trampas es caer, digamos, en regresar a la tribu, como él lo dice en su libro este que ha dado lugar a mi crítica, ¿verdad? La llamada de la tribu. Esta es la trampa. La trampa es que nosotros, los latinoamericanos, prestemos atención a esta llamada de la tribu. ¿Qué es lo que nos dice la tribu? La tribu nos dice hay que hacer las cosas como siempre. La tribu nos dice tenemos que establecer formas colectivas de trabajo, de organización, de recreación. La tribu nos dice que el Estado desempeñe un papel muy importante para facilitarnos las cosas. La tribu nos dice hay que tener cuidado con los mercados y tenemos que vigilar a los mercados. Lo que Vargas Llosa está proponiendo es que en Perú, ¿verdad?, se haga un experimento del capitalismo salvaje al estilo que se inició en los años de Fujimori, ¿verdad?, y que tuvo resultados desastrosos para el Perú, absolutamente desastrosos, que son ocultos, porque muchas veces cuando se habla de Perú, yo he visto en muchas reuniones internacionales mucha gente hablar del milagro peruano, el milagro económico del Perú. El milagro económico del Perú son la base de lo que los economistas llaman las cifras de la macroeconomía. Pero las cifras de la macroeconomía no te dicen nada sobre las condiciones reales de vida de la gente de carne y hueso que vive en el Perú, sobre la desprotección total personal que sufre gente que tiene un sistema de salud pública profundamente deficitario e insuficiente para las necesidades de la población,
que tiene la educación pública totalmente abandonada, que le ha dado a las grandes empresas la luz verde para hacer fenomenales ganancias, ¿no es cierto? Pero que al mismo tiempo le niega o le mezquina a los sectores populares lo indispensable para tener una vida digna. Entonces, la trampa es esa. Y esto es muy importante en un momento como el actual en el Perú, en donde el Perú está, yo te diría, por ahí me equivoco, está en un momento refundacional. Perú está en un momento refundacional, importantísimo, ¿verdad? Yo creo que Perú ha dado una de las grandes noticias para América Latina en los últimos años, junto con los eventos de Chile de octubre del año pasado. Lo que ocurrió ayer con ustedes en Perú hace 2 o 3 semanas apenas es un acontecimiento de una importancia extraordinaria. El comienzo de una nueva etapa, no solamente en la historia del Perú, yo diría que en la historia de América Latina. Por eso es tan importante lo que ha ocurrido en estos días, y este es el gran engaño que hay que evitar, que Vargas Llosa, ¿verdad?, con su prosa tan elegante, cumplan las voces del flautista de Amelín. ¿Te acuerdas ese que iba con una flauta y que supuestamente llevaba a todas las ratas y ratones de un pueblo al precipicio? Bueno, esto es lo que él nos hace. Entonces, la idea de mi libro es evitar que nos engañe una vez más, porque es un personaje, ¿verdad? Vargas Llosa es un personaje realmente muy atractivo y que, por supuesto, cuando uno analiza su literatura no puede menos que darse cuenta que está en presencia de un gran escritor, con el peligro de que te convence de cualquier cosa. Ahora, hay cambios que se dan, que son importantes, los movimientos sociales, como el que se ha dado hace unas semanas aquí en Perú, lo que usted mencionaba en el tema de Chile, algunos cambios gubernamentales como lo ocurrido en Argentina también. Sin embargo, uno voltea a ver y las esferas de poder o los grupos de poder, lo que se mueve tras bambalinas, siguen siendo los mismos grupos de poder, los movimientos empresariales, los que están moviéndose constantemente y que aparentemente son los que manejan siempre estos hilos de poder. ¿Cómo enfrentar esta situación y cómo confrontar estas ideas también? Porque Vargas Llosa, por ejemplo, logra conllevar a un grupo de personas precisamente hacia esas ideales. El caso de Ollantumala es un caso relevante, ¿no? Ollantumala, que va con una serie de principios y que luego tiene que cambiar de ideología o cambiar de posiciones para ser aceptado precisamente por estos grupos de poder y lograr llegar al gobierno, ¿no? Mira, yo creo que tú pones el dedo en la llaga en lo que yo diría sin ninguna duda, Paco, el problema fundamental de las democracias contemporáneas, no solo las democracias en América Latina, el problema fundamental de las democracias hoy en el mundo, ¿verdad? ¿Cuál es? La difícil coexistencia entre dos fuentes de poder. Una fuente que emana del acto electoral, en donde nosotros, pueblo, ciudadanía, nación, lo que tú quieras, expresamos nuestra voluntad e instalamos a una persona, una fuerza política en el gobierno, y por otra parte una fuente permanente, no sometida a la competencia electoral, muchas veces invisible para el conjunto de la sociedad, pero que tiene un poder de facto que es muy superior al que tienen los propios gobiernos que hemos elegido, pero no solamente acá, superior al que tienen los gobiernos en España, superior al que tienen los gobiernos en Francia, que tienen Alemania, en Estados Unidos, que es aquello que los politólogos americanos han dado a llamar el Estado profundo. ¿Qué es el Estado profundo? Bueno, aquellos que realmente detentan el poder económico, detentan el poder político real, manejan la justicia a través del lawfare, ¿no es cierto?, que se ha extendido por toda América Latina de una manera fenomenal, y manejan los grandes medios de comunicación. Entonces, frente a eso, tú tienes un gobierno que apenas tiene un control de un débil aparato gubernamental, mal financiado, porque los estados de América Latina están todos mal financiados por una cuestión muy simple, porque le cobran impuestos a los más pobres. Porque esta es la región del mundo en donde el grueso de los impuestos para el sostenimiento del aparato estatal y del sector público se paga a través de impuestos al consumo, impuestos indirectos. Pero acá no se graban las riquezas.
o se graban de una manera mínima, infinitesimal. Fíjate que, y redondeo con esto, porque no quiero hacer de esto un monólogo, fíjate que Angela Merkel hace poco tuvo un intercambio de cartas, incluso una conversación personal que después se reveló con Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, y le dijo, bueno, ustedes en Argentina, en América Latina, tienen muchos problemas porque allá los ricos y las grandes empresas pagan muy pocos impuestos si es que pagan. Y dime tú si esto no es una radiografía que se aplica como anillo al dedo al Perú. Se aplica perfectamente a la Argentina. Yo estoy seguro que no es diferente el caso peruano. Entonces, ahí tenemos el problema. Llegamos al gobierno, pero los factores de poder están fuera de nuestro alcance. Cuando quieres poner un impuesto a la riqueza, te arman una laraca fenomenal, como están haciendo en la Argentina. Y cuando tú quieres hacer que la prensa sea responsable y no divulgue noticias falsas o no confunda la opinión pública vendiendo como información lo que es propaganda, que es lo que te hacen la mayoría de los medios, te dicen ataque a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. No, tenemos derecho a defendernos. Es decir, ¿por qué? A ver, en Perú debe haber también una oficina de defensa al consumidor, ¿verdad? Como hay en casi toda América Latina. Tú te compras un celular, y este celular sale defectuoso, vas a la oficina y en esa oficina presentas tu denuncia y la oficina más o menos te protege, obligan a que te den un teléfono móvil nuevo, etcétera. Pero cuando vos te dicen todos los días, te venden información basura, ¿no es cierto? Junk, como dicen los americanos, junk news, basura, basura y basura. No tenés defensa. Yo no digo ejercer censura previa contra los diarios, pero señor, si el diario me está diciendo a mí que el gobierno actual del Perú, por ejemplo, tiene planeado llevar adelante un proceso masivo de reforma agraria y que por lo tanto hay que salir a defender la propiedad privada, y sabes que esto es una falsedad, tiene que haber una sanción para el que difunde noticias falsas, porque eso no es libertad de expresión, eso es quedar prisionero ante los bandidos que suelen manejar los grandes medios de comunicación en América Latina y Caribe. Digo bandidos y lo quiero subrayar porque no son otra cosa, ¿verdad? Claro, más aún cuando los medios de comunicación utilizan, en el caso peruano y me parece que en el caso argentino también, utilizan licencias del espectro radiofónico que le pertenece al Estado, que es un tema también de discusión que nos da para otro programa. Pero, a ver, ¿cómo se puede pasar, y personificando en esta figura del protagonista tanto del libro El hechicero de la tribu, que está basado precisamente en el libro de La llamada de la tribu de Vargas Llosa, ¿cómo pasar de este pensamiento sesentero, ¿no es cierto?, del socialismo, ¿no es cierto?, colectivo, de este pensamiento general, de pensar en el colectivo, a pasar a este individualismo, que es lo que finalmente pregona el neoliberalismo y que está plasmado también en la idea vargallosiana? Bueno, lo hicieron, esto se viene haciendo hace muchos años, yo te diría siglos, en el capitalismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el capitalismo es un sistema integral, muy altamente desarrollado, en el cual, ¿verdad?, uno de los mecanismos fundamentales de control social ha sido la autoculpabilización de los pobres. O sea, es un sistema que fabrica pobres en gran escala. Cuando digo fabrica pobres, te digo, mira los datos, por ejemplo, de los libros de Thomas Piketty, que hace un análisis de 2 siglos de historia del capitalismo y demuestra que en 2 siglos en todos los países ha aumentado la desigualdad. Digo, y ojo, es un economista francés, no es marxista, ni socialista, ni chavista, ni nada de eso. Simplemente un neo-keynesiano honesto que mira los números y te dice, señores, acá hay una evidencia. Cada vez son menos los que poseen más. En Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Japón, por supuesto, en América Latina. ¿Cómo logra eso el capitalismo? Convenciendo a la gente, a las víctimas del sistema, de que son víctimas porque son flojos, porque no trabajan, porque son viciosos, porque les gusta el trago, porque les gusta la fiesta, porque se van de farra por ahí, porque son indisciplinados, porque no quieren trabajar y por eso estamos como estamos. Estás pobre porque tú eres el que
no trabaja, tú eres el que te embriagas, tú eres el que te vas de farra con tus amigos. Eres pobre porque quieres. Eres pobre en el fondo porque quieres. Y Vargas Llosa lo ha dicho así brutalmente. Fíjate que hay una nota que salió después de que yo publiqué mi libro, en donde dice, hoy en día el capitalismo le da a todo el mundo la posibilidad de ser culto y rico, y quien fracasa en eso es porque quiere ser pobre e ignorante. Oye, esto es una aberración, porque ante eso yo le contrapongo los datos del diario New York Times, que no es un diario de izquierda, ¿verdad? Obviamente, escandalizado, porque ellos dicen, la pandemia ha puesto de manifiesto las terribles desigualdades que hay en los Estados Unidos, y te dan datos y cifras que son estremecedoras. Te digo una sola de ellas para no hacer de esto muy largo. El New York Times denuncia hoy en este país, esto es de abril, ¿verdad? Dice, el 1% más rico de la población de Estados Unidos tiene más riqueza que el 80% más pobre. Y dice, esto es el fin del sueño americano. The end of the American Dream, te dicen ellos. Porque en Estados Unidos jamás se había llegado a una situación así. Entonces, lo que dice Vargas Llosa son fábulas. Por eso yo digo, la fábula de un hechicero perverso que sabe, porque don Mario sabe muy bien qué es lo que está pasando, porque es un tipo inteligente y un tipo culto, pero él es un fanático, es lo que se llama un true believer, ¿verdad? Es un yihadista liberal, es un yihadista del neoliberalismo, un fundamentalista del neoliberalismo. Y él está convencido de que esto es así. No estoy diciendo que él es un hipócrita, él está convencido que el pobre que está pobre en el Perú es porque es un vago, que no trabaja como debe trabajar, y la mujer que está pobre también es una mujer poco hacendosa, poco responsable. Y su presencia... Y su presencia universal lo lleva también a opinar y tener presencia sobre diversos escenarios de lo que ocurre en la región también, ¿no? Y eso lo convierte en una especie de embajador también del neoliberalismo, ¿no? Paco es el más grande divulgador de las ideas neoliberales en el mundo, pero no solo en habla castellana, en habla española, digo castellana en realidad, porque no es española, en castellano, ¿verdad? Mario Vargas Llosa publica hoy un artículo en El País, y mañana rebota por lo menos en 300 periódicos en América Latina y el Caribe solamente. No me he puesto a ver cómo rebota, pero sé que rebota en Alemania, rebota en Francia, rebota en Italia, por supuesto en España, rebota en Estados Unidos, en Canadá. O sea, la influencia de un peruano universal, yo me atrevería a decir que no ha habido ningún otro en la historia del Perú. Y yo no recuerdo en la historia argentina un personaje con esa influencia universal como la que ha llegado a tener Vargas Llosa. Podemos tener un gran escritor como Borges, ¿verdad? Pero Borges ni remotamente tuvo la influencia que ha alcanzado y que tiene en este momento Mario Vargas Llosa, una influencia absolutamente extraordinaria. Te convence no solamente a Ollanta Humala, te convence a la gente que está en la calle por ahí protestando contra la corrupción en el Perú. Porque ¿qué te dice? Mira, donde hay corrupción es porque hay Estado. Como está el Estado, están los funcionarios que quieren conseguir sus coimas, sus sobornos. Entonces hay que acabar una especie de anarquismo neoliberal que no funciona en ninguna parte del mundo. Y su libro, ¿verdad? Un libro tramposo porque manipula las ideas de estos pensadores y las hace aparecer como ideas razonables y sensatas cuando son ideas que, cuando las confrontas con la experiencia real de los pueblos, te das cuenta que están absolutamente equivocadas. Muy bien. Atilio, le agradecemos por haber conversado con nosotros, le agradecemos también por la confianza a Otra Mirada y a la Tindad también por permitirnos la publicación de este libro, la versión peruana de este libro, El Hechicero de la Tribu, y esperemos pues tener la oportunidad de conversar en otro momento sobre este y otros temas y seguir hablando sobre la realidad de nuestros países. Paco, con todo gusto, y déjame decirle que estoy profundamente agradecido a Otra Mirada y a los amigos de la Tindad, porque realmente han hecho un esfuerzo enorme para sacar este libro, y espero que les reditúe, no en términos materiales, porque ustedes no buscan eso, sé que el libro van a hacer, las ventas del libro se van a dedicar a financiar los comedores populares, me parece una idea maravillosa, y creo que han hecho un esfuerzo que realmente merece todo mi apoyo. Así que estoy a su disposición, deseo fervientemente poder llegar a
en algún momento al Perú para presentar el libro. Tengo varias invitaciones, no sobre el libro, antes de que saliera el libro, de estudiantes de ciencia política para ir a Arequipa, Piura, a varios lugares. Si el virus me da permiso, voy a estar en Perú el año que viene, ¿verdad? Les mando un gran abrazo y gracias. Gracias, igualmente, eso esperamos todos. Y ya saben, amigos, que pueden encontrar esta publicación en las principales librerías por el momento en Lima. Los fondos de este libro estarán destinados para apoyar a los comedores populares a través de la organización Yanapacuy Perú, quienes han estado brindando apoyo a las familias durante esta época de la pandemia. Así que ya lo saben, pueden encontrar este libro en las principales librerías en Lima por el momento, y si no, comunicarse con nosotros también a través de nuestros teléfonos y en los correos de Otra Mirada. Ya saben que nos encuentran como siempre en www.otramirada.p y también a través de redes sociales como Otra Mirada. Hasta pronto.